El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es mejor? Pregunta a los niños y a las niñas. ¿Qué es mejor, escuchar la palabra de Dios o servir a los demás? Es una respuesta que al principio parece fácil. Bueno, el Señor lo dice, pero no es tan así. Recordemos el episodio. Betania, el pueblito por donde Jesús pasaba frecuentemente viniendo del norte de Nazaret hasta Jerusalén. Y había esta familia amiga de Jesús, todas las veces que pasaba por ahí. Y esta vez estaba almorzando allí en la casa. Y claro, Jesús, esperando el almuerzo que Marta estaba haciendo, habla de cosas, de las cosas de Dios, las preguntas que le hace, había otra gente. Y claro, María estaba allí contemplativa, le encantaba oír hablar a Jesús. A veces nosotros, sacerdotes, hacemos algo de esta experiencia, porque a veces son cosas muy interesantes, muy importantes, y todo el mundo quiere saber cómo, y en fin, se sabe. María estaba entusiasmada, pero había que hacer la cena, había que preparar la mesa, había que cocer las papas o los frijoles, lo que había, tantas cosas. Y no era solamente Jesús, eran también los apóstoles, de manera que la gente a comer era mucha. Señor, dile a María que me ayude. Y Jesús da esa respuesta. Siempre aprovechaba Jesús para dar enseñanzas bien importantes. Y esta vez le dice que la parte mejor era escuchar su palabra. Y María estaba allí, por lo tanto yo no le voy a decir nada a María. Está bien así. Ahora la pregunta es siempre ¿vale más? ¿Es mejor escuchar la palabra de Dios o servir a los demás? Nosotros tenemos que aclarar que hay una enseñanza de Jesús sustancial, o sea que vale siempre en lo profundo, o circunstancial, que la da
en el momento para explicar la cosa que está pasando ahora. Enseñanza sustancial y enseñanza circunstancial. Un ejemplo de enseñanza circunstancial para nosotros podría ser el de ir a la misa o atender un vecino que ha venido a pedirnos algo. Ir a la misa o cuidar de la milpa. Eso. ¿Qué respuesta daría Jesús? ¿Qué es más importante? Seguramente en ese caso diría, ir a la misa es más importante. Sucede frecuentemente que uno, si por un lado la misa, por el otro lado, el amigo que viene a pedir un favor o los amigos que te invitan a dar un paseo por allá, deja la misa y tú fácilmente dejas la misa y te vas a hacer estas otras cosas. Ahí Jesús diría la enseñanza circunstancial para esa circunstancia. La enseñanza es más importante la misa. Oír la palabra de Dios, porque esa te va a servir por toda la vida. Y eso de los amigos se puede ver, si podemos hablar en otra ocasión, o el trabajo que tengo que hacer lo puedo hacer en otro tiempo. Tendré que organizarme, porque si no, las causas para dejar la misa son abundantes. Las situaciones, las circunstancias para dejar la misa son abundantes. Y entonces hay que ser serio. Jesús diría enseñanza circunstancial. En esa circunstancia, ir a la misa. Ahora, la enseñanza sustancial sobre este tema. Palabra de Dios, servicio. Enseñanza sustancial, completa, que da Jesús. Sobre todo cuando se trata de servicio a los necesitados, a los pobres. Cuando se trata de cosas serias, dolorosas, importantes. Cuando se trata de caridad. Se trata de escuchar la palabra de Dios y se trata de caridad. La respuesta de Jesús sustancial es primero la caridad. Y no se escandalicen porque hay dos ejemplos claros en el Evangelio. Señor, ama a Dios y a tu prójimo. Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y le cuenta la parábola del buen samaritano. Se trataba de servir o socorrer a un pobre desgraciado que se estaba desangrando, lo habían asaltado. O se trataba, para los sacerdotes que iban al templo, o se trataba de ir a celebrar la misa, diríamos hoy. En ese tiempo era hacer otro culto, pero siempre a Dios. Se trataba de escuchar la palabra de Dios y hacer el culto de ofrecer aquello a Dios. Jesús con claridad, enseñanza sustancial, completa. Lo que había que hacer era socorrer al hombre que se estaba desangrando. Los sacerdotes posiblemente podían excusarse diciendo, pero nos está esperando a la gente. Nada, el Señor los reprocha. Esos sacerdotes que pasaron de largo no quisieron nada ayudar.
Y Jesús allí da la enseñanza sustancial. La respuesta entonces a la pregunta que hicimos, ¿más importante escuchar la palabra de Dios o servir? Se trata de ver. Hay circunstancias en que conviene servir, conviene escuchar la palabra de Dios y dejar de servir. El ejemplo de la misa hemos hecho. Pero en lo profundo, en lo sustancial, el amor al prójimo, que se demuestra sobre todo cuando el prójimo está sufriendo, está mal, necesita tu ayuda. En ese caso, la enseñanza de Jesús es primero el prójimo, primero el amor al prójimo. La palabra de Dios, si tendrás tiempo de leer una página de la Biblia esta noche o mañana, lo harás. Pero ahora, entre misa y el prójimo que está sufriendo y está necesitando una ayuda inminente, no hay duda, dice Jesús. Deja el culto al templo y quédate con el hermano necesitado. La caridad por encima de todo. Hoy la enseñanza circunstancial podría sugerirnos que Jesús enseña que primero la palabra de Dios y luego el resto. En realidad, la enseñanza profunda, sustancial de Jesús en tantas páginas del Evangelio es primero el amor, primero la caridad, primero el servicio al necesitado, primero el amor. Se trata de amor y el amor está por encima de todo. El resto se hace cuando se puede. Otro ejemplo grande, una página enorme, donde Jesús en esta enseñanza hasta dice algo que hace escandaliza. Incluso si no conoces a Jesús, lo que cuenta más es socorrer al pobre, socorrer al necesitado, socorrer al herido. Juicio universal. ¿Cómo se hará el juicio universal? Dos grupos. Un grupo, ustedes tenían hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, enfermo y me atendieron, pasen al paraíso. Ustedes, nada de eso, nada de eso. Tenía hambre y ustedes se voltearon por el otro lado, lejos. Más claro que así, no hay. Una enseñanza sustancial, completa, sobre cuando se dan este tipo de cosas. Estos dos valores, porque claro, son todos valores. Pero el Señor no deja duda. Estos dos valores, primero el amor. Fíjese que necesitamos eso, porque es difícil, es dura la cosa. Ordinariamente, más bien vence lo otro dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra decisión, casi en nuestra convicción. Y es lógico cuando hablamos, lo expresamos, es que el amor a Dios, que según nuestro parecer se expresa yendo a la misa o leyendo la Biblia, el amor de Dios primero. Y frecuentemente queda lo único, el amor de Dios. Luego el prójimo.
encontramos todas las formas para apartarnos. No nos confundamos, porque la cosa es seria. El amor por encima de todo. Aún gente que no conoce a Jesús, pero aman al paraíso. Pero nunca han ido a la misa, nunca han leído nada del Evangelio, nada. Sí, pero amaron. Sí, pero estaban siempre atentos si había necesidades. Amar a los hijos, por supuesto, pero también a la gente que necesita. Y tuvieron en su mentalidad esa idea de que la pobre gente son mis hermanos, son como yo. Entonces la compasión floreció en ellos. Dice Jesús, eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Amar. Seremos juzgados en el amor cuando venga la tarde.